Vamos a ver en este vídeo cómo realizar las prácticas que teníamos para la tutoría del mes de noviembre. Empezamos con la práctica 5, en la que veíamos cómo establecer sistemas de numeración y viñetas para crear listas, incluso cómo establecer esas listas con diferentes niveles. El primer caso que teníamos era el establecimiento de unas viñetas. Para ello nos vamos en la ficha de inicio, dentro del grupo de párrafo, a este botón de viñetas. Aquí vemos que tenemos una serie de viñetas que figuran ya en nuestra biblioteca. Si la viñeta que queremos utilizar la tenemos aquí, pues no tenemos más que elegir la viñeta, como sería el caso, y comenzaríamos a escribir. Al dar el intro nos irían apareciendo sucesivamente las viñetas. Bueno, así continuaríamos la lista hasta finalizarla. En el momento que hubiéramos terminado todos los elementos de nuestra lista, vemos que al dar el intro nos aparece otra viñeta, pues no tendríamos más que quitarla desde el botón de las viñetas. En el siguiente caso tenemos una viñeta que tendríamos que diseñar. Si accedemos al botón de viñetas, bueno, vemos aquí en este caso que a mí ya me aparece el avión de haberlo utilizado al realizar la práctica, pero si lo tuviera que definir una viñeta nueva, el procedimiento sería el siguiente: definir nueva viñeta. Aquí en símbolo elegiríamos pues de todas estas categorías que tenemos aquí. Todos estos símbolos podríamos utilizarlo como viñetas. Yo en este caso tenía el avión, pero imaginaros que quisiera pues un teléfono. Elegiría esa viñeta. Podría elegir también como viñeta alguna imagen, y en fuente podría modificar pues lo que es el tamaño, el color de la viñeta, si la quiero en negrita. Voy a elegir yo aquí en este caso, para que se vea bien, pues un color rojo. Y veis que ya tendría ahí el símbolo que yo he elegido, que es el teléfono, para establecer esta lista. Bueno, pues al igual que antes, seguiríamos escribiendo hasta finalizar esa lista. Para eliminarla, como antes, pulso otra vez sobre el botón de viñetas y ya dejaría de tener esa viñeta. Vamos a ver ahora si en lugar de viñeta queremos establecer un sistema de numeración. El botón a utilizar dentro del grupo de párrafo sería el siguiente. Si dejamos el ratón, vemos que aquí nos pone numeración, y aquí en la lista desplegable, pues dentro de su biblioteca tendríamos varias opciones. Aquí simplemente elegiría la opción que quiero. En este caso serían las letras con paréntesis al lado. Bueno, continuaría escribiendo la lista utilizando ese sistema de números. Al igual que ocurría con las viñetas, con los sistemas de numeración también puedo personalizarlos, elegir lo que yo quiera. Pues volvemos aquí, veis los sistemas de numeración que yo tengo en la biblioteca, pero
podría definir pues un nuevo formato con esta opción. Veis que aquí tengo los elementos que yo quiero utilizar para esa numeración, si quiero números, letras. Una vez elegido el sistema que yo quiero, aquí en este caso sería este, en fuente puedo modificar el color, aquí en este caso está en azul. Y en el formato, pues definiría el formato que yo quiera. Aquí tenemos el signo de mayor justo después del número. Bueno, pues escribiría mi lista como hemos hecho en las ocasiones anteriores. Y la quitaría volviendo a pulsar sobre el botón de numeración. Tenemos una tercera opción y sería la de establecer listas con diferentes niveles. Es lo que se conoce como una lista multinivel. Sería el botón que tenemos a continuación. Si pulsamos en la lista desplegable, pues vemos que aquí tenemos varias opciones. Para realizar el ejemplo que tenemos en la práctica, tendríamos que elegir esta opción de lista multinivel. Vemos que en el primer nivel nos salen los números seguidos de un paréntesis. Iríamos escribiendo. Aquí, como quiero reducir el nivel, para aumentar o disminuir el nivel, me movería con estos dos botones que tenemos aquí de disminuir sangría y aumentar sangría. Aquí en este caso lo que quiero es aumentar la sangría para ir a un nivel inferior. En el siguiente caso nos mantenemos en el mismo nivel. Aquí tendríamos que volver a aumentar sangría para ir a un nivel inferior. Vemos que al dar el intro continuamos en el mismo nivel. Si quisiéramos ir al nivel anterior, al de las letras, pues pulsaríamos sobre el botón disminuir sangría y empezaríamos a escribir. O si quiero en el primer nivel continuar con los números, volvería a pulsar sobre el botón de reducir sangría. Bueno, volvemos a quitar la lista multinivel que teníamos y vamos a definir una lista multinivel personalizada. Tenemos aquí en la práctica lo que tendríamos que elegir para cada uno de los niveles. Bueno, antes de establecer la lista pondría el título que tenemos que no forma parte de la lista multinivel. Bueno, este título lo pondríamos en negrita, centrado y con un sombreado en color gris.
Y a partir de aquí ya definiría la lista multinivel personalizada. Pulsaría sobre definir nueva lista multinivel y aquí seguiría las instrucciones, puesto que en este caso las tenemos en la práctica. Estos números que tenéis en la parte superior izquierda se refieren a los niveles, es decir, que si yo aquí tengo seleccionado el 1, lo que definiría a continuación es el estilo de números y el formato que yo quiero para ese nivel. Iría haciendo así pues con los sucesivos niveles. Aquí para el primer nivel me dice que vamos a utilizar números romanos con alineación de 0 y sangría de 0,63, que es lo que viene establecido. Ya tengo definido lo que quiero para el primer nivel. Pasaría al segundo. En el segundo nivel dice que vamos a utilizar ordinal con paréntesis a la derecha. La alineación y la sangría la dejamos como la tenemos. Y en el tercer nivel vamos a utilizar letras minúsculas con paréntesis a la derecha, que ya nos sale aquí también en el formato, si no lo modificaríamos en este área que tenemos aquí, donde pone especifique formato para el número, y la alineación y la sangría coinciden con las que vienen preestablecidas. Daríamos a aceptar y ya nos sale el primer nivel. A continuación pulsamos sobre aumentar sangría. Aquí volveríamos a pulsar para ir a un nivel inferior. Disminuimos la sangría. Volvemos a disminuir para volver al primer nivel. Bueno, ya veis un poco la mecánica, seguiríamos así sucesivamente. Vamos a pasar a la siguiente práctica en la que veíamos cómo crear tablas. Teníamos ahí para reproducir varias tablas. Voy a abrir un archivo nuevo. Bueno, aunque en Word hay diferentes maneras de hacer una misma cosa, vamos a ver la que yo creo que es la opción más fácil para crear tablas. La primera tabla que tenemos, si nos fijamos, tiene 4 columnas y 6 filas. Pues nos iríamos a insertar tabla. Yo podría elegir aquí la opción, por ejemplo, 4 columnas y 6 filas. Veis que si yo elijo esta opción me genera automáticamente una tabla que va de margen a margen. A partir de aquí ya comenzaría a arreglar un poco la tabla para que tenga el mismo aspecto que la que tenéis en la práctica. Para modificar el ancho de las columnas o el alto de las filas tenemos dos opciones. Yo puedo modificar el ancho de las columnas si me sitúo en el límite entre una y otra. Veis cuando me sale, cuando el cursor adquiere la forma de esa doble flecha. Tiro hacia la derecha o hacia la izquierda y veis que modifico el tamaño de las
el ancho de las columnas en este caso. Lo mismo podría hacer con el alto de las filas. Otra opción es establecer pues un alto de fila determinado o un ancho de columna. Si yo quiero, por ejemplo, que todas las filas tengan un alto determinado, aquí en esta opción, veis que cuando genero una tabla, creo una tabla y la tengo seleccionada, me salen dos fichas nuevas que se denominan diseño de tabla y disposición de tabla. En ambas fichas tengo herramientas para trabajar con las tablas o para modificar el aspecto de las tablas. Si yo estas filas las quisiera de un alto determinado, veis que puedo establecerlo aquí y me quedarían todas las filas pues con el mismo alto, en este caso de 0,9 centímetros. En esta tabla que tenemos al principio de la práctica vemos que la primera columna es bastante más ancha que el resto. Entonces, pues modifico el ancho de esa columna y las tres columnas restantes, pues aparentemente tienen todas el mismo ancho. Existe una opción, mirad, voy a seleccionar estas tres columnas que se llama distribuir columnas. Esta opción lo que me hace es las tres columnas que yo he seleccionado me las deja del mismo ancho. La misma herramienta tengo para las filas, que es la que tenéis en la parte superior, distribuir filas. Bueno, pues ahora aquí ya comenzaría a escribir el texto. Otra opción interesante de las columnas es la relativa a la alineación. Fijaros este texto que yo he escrito aquí en la primera celda, el de trámites. En la ficha de disposición de tabla tengo todas las opciones posibles aquí en la parte superior relativas a la alineación en horizontal y en vertical. Podéis probar con cada uno de estos botones cómo nos queda el texto, cómo nos cambia en función de la alineación que pongamos. Nosotros aquí en este caso vamos a elegir esta que nos centra el texto en horizontal y en vertical. Bueno, esa misma alineación lleva el resto de las cabeceras de columna. Las filas que tenemos en esta tabla no son todas del mismo alto. Voy a modificarlas. Bueno, veis aquí en este caso que la alineación que tendríamos que poner sería esta, que lo único que hace es nos lo centra en vertical, pero respecto a la alineación en horizontal nos lo deja alineado a la izquierda. En estos casos de aquí, pues tendríamos, igual que las cabeceras de columna, centrado en horizontal y en vertical. Alguien me preguntaba en la plataforma que cómo se hacían esas líneas que tenemos ahí en la tabla, que son simplemente guiones, ¿eh? Esto que tenemos aquí.
Bueno, no continúo escribiendo en esta tabla porque sería ya rellenar con el resto de los datos. Vamos a ver la siguiente tabla, que ya es un poco más compleja. La manera más fácil de crear de reproducir este tipo de tablas, para mí sería elegir el número máximo de columnas que vemos en la tabla y el número máximo de filas. Podríamos hacerlo de otra manera, luego siempre se puede arreglar, pero me parece más fácil hacerla así. En esta tabla el número máximo de columnas que tenemos son 12 y tendríamos 7 filas. Pues nos vamos a insertar tabla, 12 columnas. Y 7 filas. En la siguiente práctica vamos a ver cómo crear y dar formato a distintos tipos de tablas. La primera tabla que tenemos para reproducirla, pues yo creo que la manera más fácil sería contar el número de columnas y de filas que tenemos en la misma. Nos iríamos a la ficha Insertar, y en tabla, pues pondríamos, en este caso tenemos 4 columnas y 6 filas, y a partir de aquí empezaríamos a dar formato a la tabla. Para modificar el ancho de las columnas o el alto de las filas podemos hacerlo de dos maneras. Si os fijáis, si nos situamos en el límite entre una columna y otra, el cursor adquiere esa forma de doble flecha. Cuando está así, pues moviéndolo, podemos modificar el ancho de las columnas. Con el alto de las filas, pues ocurre exactamente lo mismo. Esta sería una opción. Otra opción sería en estas dos fichas que tenemos aquí. Cada vez que creamos una tabla, lo mismo que ocurre con otro tipo de objetos, pues aparecen dos fichas que contienen herramientas para modificar el objeto en cuestión. Estas fichas están visibles cuando tenemos el objeto seleccionado. Si yo me sitúo fuera de la tabla, desaparecen las fichas. Si me sitúo en ella, aparecen esas fichas. Pues aquí en la ficha de disposición de tabla podemos modificar también el alto de las filas y el ancho de las columnas, estableciendo además una medida determinada. De tal manera que si quisiéramos, por ejemplo, que todas estas filas tuvieran un alto en concreto, pues lo podríamos establecer aquí y nos quedarían todas con la misma medida. Bueno, a partir de aquí vamos a arreglar la tabla para que nos quede como la que tenemos en la práctica. Vemos que la primera columna pues es más ancha que el resto. Podemos dejar este ancho y tenemos una herramienta que me permite que las 3 columnas restantes las distribuya de manera uniforme, es decir, con el mismo ancho todas. Con este botón que tenéis aquí de distribuir columnas, lógicamente teniendo previamente las columnas seleccionadas, veis que nos las deja todas del mismo tamaño. A partir de aquí empezaríamos a introducir el texto. Otro aspecto importante es la alineación del texto que introducimos en cada una de las celdas. Existen varias opciones para alinear el texto tanto en horizontal como en vertical. Veis
que aquí tenemos todas las opciones disponibles. Podéis ir probando. Nos situamos en la celda de trámites, pues cómo nos quedaría el texto con las diferentes opciones. Nosotros la que vamos a elegir aquí en este caso sería esta, que nos permite centrar el texto tanto en horizontal como en vertical. Es decir, si yo hago esta celda mucho más grande, veis que el texto me queda también centrado en vertical. Bueno, a partir de aquí, pues ya simplemente sería escribir el texto y elegir la opción adecuada de alineación. Bueno, aquí en este caso no tenemos guiones, pero si tuviéramos pues esas líneas que tenéis en la tabla con la opción de los guiones, pues lo tendríamos. Estas tres últimas columnas, el texto lo tienen centrado en horizontal y en vertical. Por lo tanto, podríamos seleccionarlas y ya nos quedaría así. Para la primera columna, el texto pues lo tiene centrado en vertical, pero en horizontal pues lo mantiene alineado a la izquierda. Vamos a ver la siguiente tabla, que tendría ya una forma más irregular. Como os decía antes, aquí en este caso la manera más fácil, aunque se puede hacer de más maneras, sería contar el número máximo de columnas que tenemos en la tabla y el número máximo de filas. Aquí en este caso tenemos 12 columnas y 7 filas. Por lo tanto, aquí en insertar tabla, pues pondríamos las 12 columnas y las 7 filas. Veis que al insertar las tablas siempre me genera la tabla de margen a margen. Es decir, aquí de 0 a 15 es el área de escritura que yo tengo en mi página en función de los márgenes que tengo predefinidos y la tabla la inserta de margen a margen. A partir de aquí iríamos arreglando la tabla para que nos quede con un aspecto similar al de la práctica. En la primera fila todas las celdas están combinadas, por lo tanto tendría que seleccionarlas y aquí en disposición de tabla elegiría combinar celdas y veis que ya me convierte todas esas celdas en una sola celda. Escribiríamos el texto, bueno, lo centramos, ponemos en negrita y luego en las filas que hay a continuación, pues para poner la fecha, el día, el mes y el año necesito tres columnas estrechas, entonces lo que voy a hacer es pues ir modificando estas columnas. Voy a hacerlo de una en una, selecciono la primera, bueno, podría dejarla más o menos así. Aquí, al ser las celdas tan pequeñas, pues lógicamente tengo que utilizar un tamaño de letra muy pequeño, si no, no me cabe el texto. Pues voy a elegir a 8. Estas tres celdas de arriba las tengo que combinar para escribir ese texto que tenemos ahí de fecha.
Bueno, aquí puedo elegir también centrar en horizontal y en vertical. Puedo elegir para toda esa fila negrita y además pues ese tamaño que os decía que tengo de 8 puntos. Bueno, en la siguiente columna pues únicamente necesito introducir el número de factura. Voy a dejarla así, estas dos celdas las combino. Tengo aquí muy grande el texto. Voy a ponerlo pues a 9 también. Bueno, si veo que me deja el texto en 2 líneas, puedo ampliar un poco más la columna. O también reducir el tamaño de la letra. Por ejemplo, pues pongo a 8, negrita, y lo centro en horizontal y en vertical. Arreglaría las siguientes columnas para poner los datos relativos al cliente. Pues aquí escribiría el nombre y aquí el NIF. Combinaría estas dos celdas. Voy a ponerlo un poco más pequeño también. Bueno, sigo teniendo aquí el número de factura en 2 filas. Voy a mover un poco toda la columna ahí para que me quede más parecido a lo que tengo en la práctica. Bueno, en la siguiente columna únicamente tendría que combinar aquí para poner la base imponible. En las siguientes pondría los datos relativos al IVA repercutido, ahí pondría el tipo, aquí la cuota. Estas dos celdas las combinaría. Voy a modificar aquí ya el tamaño, 9. Y negrita, escribiría el texto del IVA repercutido. Lo centraría también en horizontal y en vertical y ahora aquí ya escribiría pues el tipo y la cuota. En la siguiente se escribiría el tipo y la cuota también. Aquí pondría, sigo teniendo, bueno, podría seleccionar de golpe todas las celdas que quisiera con un tamaño de letra determinado y fijarlo. Y por último aquí combinaría ya para establecer el total de factura. Bueno,
No he cambiado tampoco el tipo de letra, el tamaño, perdón. Pondría esto en negrita, que es lo que me queda. Y ya tendríamos la tabla. Bueno, pasaríamos a la siguiente tabla que tenemos. Voy a pasar para la siguiente hoja. No sé si tengo aquí espacio suficiente. Bueno, igual me cabe aquí. En la siguiente tabla, pues insertaría, como hacíamos antes, el número máximo de columnas que tenemos y el número de filas. En este caso serían 4 columnas y 10 filas. Y a partir de aquí, pues empezaría a arreglar la tabla. En la primera fila solo necesito una celda, por lo tanto combino. Además, aquí en esta fila voy a modificar un poco el alto, donde tengo escrito ficha de proveedores. Voy a seleccionar por defecto para toda la tabla ya la alineación centrada tanto en horizontal como en vertical. La siguiente fila tengo que modificar el alto de la fila y aquí pues voy a dejar una única celda. Combino estas celdas. En la primera sí que tendría que establecer un sombreado y eliminar el borde inferior. Mirad, para poner el sombreado y eliminar el borde, podemos hacerlo pues en el mismo sitio que veíamos de la ficha de inicio los bordes para el texto. Entonces, aquí en este caso tengo seleccionada la primera fila. De esa selección le digo que me elimine el borde inferior y establezco un sombreado que podría ser, por ejemplo, pues este. Veis que ya me queda como tenemos ahí en la práctica. La siguiente fila también tendría que combinar. Esta tendría que volver a modificar el alto. Tengo que combinar estas celdas. Aquí escribiría el texto. En este caso aquí tengo que eliminar el borde inferior y superior. Elimino esos dos bordes y en sombreado vuelvo a elegir el mismo que tenía antes. Repito lo mismo para la siguiente fila. Vuelvo a eliminar los bordes. Bueno, todo este texto que tengo aquí sí que estaría escrito en cursiva. Le aplico ese formato. Y ahora pues ya arreglaría la parte inferior.
Modifico un poco el alto de esta fila. Y el alto de la siguiente. Y aquí ya pues de todas estas celdas voy a quitar ese borde inferior. De estas lo mismo. Y vuelvo a establecer el sombreado. Selecciono aquí la fila. A ver, vuelvo para aplicar el sombreado. Bueno, y aquí simplemente iría escribiendo el texto. Fijaros que aquí lo que hago es ocultar los bordes, pero realmente sigo manteniendo las mismas celdas. Ahora lo que tendría que hacer en esta tabla es modificar un poco el aspecto del borde. Si os fijáis, todo el borde exterior es más grueso, por lo tanto, selecciono la tabla entera y aquí en bordes y sombreados, pues elijo un grosor, voy a elegir este que se nota bien, y de la selección que tengo hecha, que es la tabla entera, le digo que el borde exterior me lo ponga más grueso. Y ahora, de todas estas filas que tengo aquí, pues también voy a modificar el grosor. Establezco el mismo de 3 puntos y de la selección que tengo hecha le digo que ese borde vertical y el superior me lo ponga con el mismo grosor. Y ya tendría la tabla. Bueno, me falta por escribir el texto que falta, que simplemente sería colocarlo en las celdas correspondientes y ya está. Vamos a ver en este mismo vídeo la siguiente práctica, que se refiere a la colocación de las imágenes o cómo insertar imágenes variando el ajuste de las mismas en un texto. Bueno, yo tengo aquí el texto que tenéis en la imagen y vamos a ver si yo inserto la imagen que os había pasado. Bueno, veis aquí que al insertar la imagen, pues yo tengo varias opciones. Con la imagen seleccionada me aparece esta ficha de formato de imagen y aquí en ajustar texto, pues puedo elegir todas estas opciones que son las que tenéis en la práctica. En primer lugar, en el ajuste estrecho, pues lo que hace es colocar el texto alrededor de la imagen todo lo que puede, dependiendo también de las características que tenga la imagen. La siguiente opción que tendríamos en la misma práctica, en el ajuste cuadrado, pues lo que hace es colocar el texto respetando pues ese área cuadrada o rectangular alrededor de la imagen. Otra opción para el ajuste sería colocar el texto pues arriba y abajo. Veis que en función de dónde coloquemos la imagen, nos coloca el texto arriba y abajo. Más opciones del ajuste, la siguiente que tenéis en la práctica sería delante del texto. Delante del texto, pues lo que hace es eso, colocarnos la imagen delante del texto, por lo tanto el texto
que queda detrás de la imagen, pues no lo veríamos, no podríamos leerlo. Si colocamos la imagen detrás del texto, tendríamos el texto por delante, podríamos leerlo siempre y cuando, bueno, pues el color del texto fuese de un tono más claro que la imagen. Veis que aquí apenas se lee. Si tuviéramos el texto de otro color, por ejemplo, vamos a ponerlo amarillo, pues veis que la imagen queda por detrás, el texto por delante y se puede leer. Y otra de las opciones que tenemos, bueno, veis que aquí cuando colocamos la imagen detrás del texto nos puede resultar difícil seleccionarla. Para ello en la ficha de inicio tenemos la opción de seleccionar objeto que nos lo permite. Y otra de las opciones que tendríamos con respecto al ajuste del texto sería en línea con el texto. Veis que me lo coloca ahí a la altura de la línea, la imagen. Nos quedaría una opción por ver, que es la transparente, que la transparente permitiría ver el texto que hay detrás de las áreas de la imagen que sean transparentes. Para ello, bueno, pues tendríamos que tener una imagen que tuviera parte de ella configurada como transparente para poder ver el texto.